Hola, hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto volver a saludarles después de un tiempo que tomamos de descanso. Me agrada estar de nuevo con ustedes. Estoy muy feliz, muy agradecido por lo que el Creador está haciendo en mi vida, a nivel personal y a nivel espiritual. Y con este maravilloso canal, Aprendiendo Juntos Torah, quiero agradecerles a todos el apoyo que me han dado. Estamos cerca de las 400 personas suscritas al canal y espero que superemos ese número y prontamente alcancemos 1000 suscriptores. Este es el propósito, 1000 suscriptores. Agradecemos a todos y bueno, vamos a continuar eh, eh, haciendo este estudio cronológico del libro de Génesis o Bereshit, como es conocido en su idioma original en hebreo. Vamos en este momento a hablar del segundo patriarca, segundo hijo de Jacob, que es Shimón o Simeón. Su nombre, el significado de su nombre, las razones de ese nombre y por qué es tan importante para cada uno de nosotros. También vamos a hablar de la relación de su madre Lea con el Creador y por supuesto por qué ella le dio ese nombre a su hijo. El nombre Shimón viene de la raíz hebrea Shim Hei Mem y se relaciona con escuchar. El Creador, en su sabiduría al ser humano, en todos los sentidos físicos que le da también el sentido de escuchar, el sentido del oído. No es de ninguna manera extraño que en la mayoría de los registros de las Sagradas Escrituras el Creador invite a la humanidad a escucharle. Por ejemplo, cuando se habla en el relato de la creación del encuentro que tuvo el Creador con Adán y Java o Eva, después de su caída y de comer del fruto prohibido, la escritura dice, y ellos escucharon, ellos oyeron que Elohim venía al jardín en la tarde cuando estaba la brisa. Después, cuando el Creador se encuentra con Moshe en el desierto, en el Arabá, y se le manifiesta en medio de la zarza, bajo la figura del fuego, el Creador le dice algo muy interesante a Moshe. Le dice, yo he escuchado el clamor de los hijos de Israel, el clamor de mi pueblo. Y como he escuchado el clamor de ellos, en respuesta a ese clamor yo he descendido. Cuando vemos el libro de Devarim, en el Perek 6, el Pasuk 4, nosotros encontramos la declaración verdadera de la emuná, de la fe. Shema Israel, Yahweh Adonai Avenu Elohim, Elohim Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, nuestro soberano, el Elohim es uno. Siempre el Creador dice, escuchen mi voz. Si nosotros revisamos cuidadosamente cada párrafo de la Torah, en cada uno de los
libros que la componen, el Creador la mayoría de veces le dice a Israel: si ustedes escuchan mi voz, si dan oído a mi voz. Por medio del profeta Yirmeyahu nos dice: los padres de ustedes no escucharon mi voz. Y se registra en el libro de Yasayahu: la mano de Elohim no se ha cortado para no poder salvar, y su oído no se ha ensordecido como para no escuchar. Entonces vamos a analizar aquí algo muy interesante. La emuná, la lealtad y la obediencia al Creador, la Escritura dice que se da como fruto de escuchar. Y lo que se escucha es la palabra de Elohim. El Creador nos dice que debemos escuchar su voz, obedecer sus mandamientos. Miren que aquí hay un juego de palabras, hay un intercambio entre Shema, escuchar, y obedecer. Para el Creador es lo mismo escuchar que obedecer. Ahora, quiero que vayamos analizando parte por parte esto. Las Sagradas Escrituras nos dicen que el ser humano, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, es toda una hinchazón, una llaga podrida, que está acostumbrado a hacer el mal y no el bien. Si nosotros vemos en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, la Escritura nos señala lo siguiente: que la Torá ciertamente es buena, es kadosh, es justa, pero el ser humano tiene una lucha en su interior. Su neshama, su alma, su parte espiritual, su ruach, se deleita, se goza en escuchar, es decir, en obedecer la Torá, los mandamientos del Creador. Pero su naturaleza física tiene una inclinación hacia la parte del mal. Esto en hebreo se conoce como Yetzer Ra, la inclinación al mal. Y también está la inclinación al bien, que es la obediencia al Ruach, que es el Yetzer Tov. Hay una lucha entre la oscuridad y la luz, la obediencia a la carne y la obediencia al Creador. ¿Qué tiene que ver esto con Shimón? Miremos la historia de Lea. Nosotros estábamos analizando en los estudios anteriores que ella fue humillada, despreciada por su padre, por su marido, por sus hermanos. Y en su corazón había una lucha. En el interior de ella había una lucha entre sus dos naturalezas, su parte moral, su parte ética, su espiritualidad, su alma, que deseaba hacer el bien, y la parte de su naturaleza humana, que tenía inclinación al mal. Pero hay una diferencia muy fuerte, y es que la inclinación hacia el bien en Lea era mayor que en otros seres humanos, que en otras mujeres en este caso. Ella escuchó al Creador, obedeció su palabra, y ella dice que Elohim la escuchó a ella cuando ella clamó por ayuda. Entonces nosotros vemos que a lo largo de la Sagrada Escritura se nos muestra lo siguiente: si yo escucho al Todopoderoso, si obedezco su voz, si obedezco sus mandamientos, esto quiere decir
como está registrado en Vayikra o Levítico 18, que no sigamos las costumbres paganas, carnales, perversas de las naciones, sino que obedezcamos los estatutos, los decretos, los mandamientos del Todopoderoso. Dice literalmente el libro de Vayikra, Levítico: no sigan ustedes las costumbres de las naciones que los rodean a ustedes. No sigan las costumbres del pueblo de Misraim o Egipto, de donde yo los saqué, pero tampoco sigan las costumbres y prácticas de los pueblos de la tierra de Canaán, a donde yo los llevo, cuya tierra yo les estoy dando en herencia. Solamente obedezcan mis mandamientos, sigan mis normas, mis estatutos, escuchen mi voz. En el libro de Shemot 25, el Creador dice que Israel será la propiedad exclusiva del Todopoderoso, un reino de servidores para Elohim, la posesión exclusiva del Todopoderoso en la tierra. Y él dice, es que mía es toda la tierra, pero ustedes serán mi tesoro especial. Y claramente dice, si escuchan mi voz, si obedecen mis mandamientos, si hacen lo que yo les digo, yo seré enemigo de los enemigos de ustedes. Ninguna de las enfermedades que yo envié en contra de los misritas llegará a ustedes. Pero también dice en Devarim, al final del libro, si ustedes no escuchan mi voz, si no obedecen mis mandamientos, entonces yo traeré sobre ustedes la espada, la peste, la enfermedad, todas las plagas que cayeron sobre los misritas e incluso otras enfermedades y pestes que no están registradas en este libro de la Torá, vendrán sobre ustedes por no haber escuchado la voz de Yahweh su Elohim. ¿Qué me quiere decir el Creador aquí? Shimon, Shema, escuchar. Hay una relación entre razón y obediencia, y la confianza, la fidelidad, la lealtad de parte del ser humano hacia el Creador y del Creador hacia el ser humano. Cuando un ser humano está en aflicción, cuando un ser humano está en sufrimiento, cuando un ser humano está en angustia, nosotros leemos en el libro de los Salmos, en los Teilín, en mi angustia yo clamé a Elohim y él escuchó mi clamor, atendió mi queja y me respondió. Nosotros vemos en el libro de Shmuel, en el primer libro de Shmuel, que Yana, la madre de Shmuel, estaba en angustia, estaba en aflicción, y ella derramó su alma delante de Elohim. Elohim la escuchó y como respuesta a la petición de Yana, pues le abre el vientre y le da a su hijo Shmuel, que por cierto, su nombre también significa Yahweh escucha, Elohim escucha, está relacionado con Shmuel, el patriarca. Tienen la misma raíz, el mismo nombre. Y es interesante que la verdadera declaración de lealtad al Creador en hebreo diga Shema Yisrael, Adonai Yahweh Abenu Elohim, Elohim Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim soberano, Él es uno. Escucha. En el libro de Proverbios el Creador también nos dice, escucha, hijo mío, la disciplina que te da tu padre y no cierres tu oído a la corrección que te da tu madre. El oído, el escuchar.
Esta es una capacidad, un don interesante. La Escritura nos enseña que quien escucha alcanza la sabiduría. Los seres humanos por lo general no sabemos escuchar. Nosotros no sabemos escuchar, somos muy rápidos para hablar y no para escuchar. Pero el asunto no es que el ser humano no escuche, el asunto es que el ser humano tergiversa voluntariamente las cosas. Por ejemplo, el Creador dice, recuerda el Yom Shabbat para que honres a Yahweh en ese día. Apártalo para Él. No harás ningún trabajo en ese día. ¿Sí? A través de Yeshayahu dice, si retrajeres del Yom Shabbat tu pie y te abstienes de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, y al Shabbat llamas delicia, Kadosh, exaltado de Yahweh, y le das honra, no haciendo tu voluntad en él, ni andando en tus caminos, ni hablando tus propias palabras. Si lo llamares delicia, si obedeces, si lo honras, si no lo profanas. Todo esto tiene que ver con escuchar. Escuchar no es solamente percibir el sonido, no es solamente recibir el sonido en los oídos. Escuchar es un equivalente a poner en práctica, obedecer. Los seres humanos percibimos el sonido, pero eso es oír. Y no es lo mismo oír que escuchar. Oír es percibir un sonido, como ya dije. Pero escuchar es poner en práctica lo que se nos dice, ya sea en forma escrita o en forma oral o cualquier otra forma de comunicación. La obediencia, poner en práctica la enseñanza. Es interesante que en la Torá se le dice a Israel y se le dice por extensión a la humanidad que si nosotros escuchamos atentamente la voz de Yahweh nuestro Elohim, sobre nosotros van a venir una gran cantidad de bendiciones, de beneficios, una manifestación muy grande del poder y la grandeza del Todopoderoso. Dice que seremos cabeza, no cola, que a nosotros nos pedirán prestado y que nosotros no pediremos prestado a nadie, que no habrá en medio de nosotros varones enfermos, estériles o mujeres estériles que no puedan dar a luz. Incluso la esterilidad tampoco se presentará en los animales, sino que cada clase de animal podrá procrear sus crías. La obediencia, el escuchar, es muy importante. Entonces, Lea necesitaba ser escuchada por el Todopoderoso y por alguien en la tierra. Ella levantó su voz, incluso cuando no habló, con sus susurros, con sus suspiros, levantó su voz, clamó buscando ayuda. Vemos en el libro de Shemot que los hijos de Israel, en medio de su aflicción, de su angustia, de su dolor, clamaron ante el Todopoderoso, y el Todopoderoso Elohim, Yahweh, escuchó la voz de Israel y dice: he escuchado el clamor de ellos, he tomado nota de todo y he descendido para liberarlos. El Altísimo no solamente escucha, el Altísimo actúa en consecuencia. El Altísimo responde al clamor del pueblo. Entonces el Altísimo mismo nos da el ejemplo de lo que significa realmente escuchar. No es solamente percibir el sonido, es entender lo que se está diciendo y llevarlo a la realidad, llevarlo a la práctica. El gran problema que tiene la humanidad en la actualidad es la ausencia de escuchar. Pero la Escritura también dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que están en las huestes, que gobiernan
las regiones celestiales que están en el aire. Y la Escritura dice que el ser humano no entiende lo que le pasa. Yo mismo no entiendo lo que me pasa. En mi alma, en mi interior, mi parte espiritual, mi parte moral, mi ruach, mi neshama, mi aliento de vida, se deleita en obedecer la palabra del Todopoderoso, pero mi carne me lleva cautivo hacia la desobediencia. A veces nosotros escuchamos más la carne, los deseos de nuestra naturaleza corrompida. Y es muy interesante que también en el libro de Yohanan, Mashiach nos dice que llegará la hora y ha llegado la hora en que los que están muertos, en la cual los que están muertos, escucharán la voz del Hijo de Elohim, y aquellos que la escuchen vivirán. ¿Por qué me llamáis Adón, Adón, pero no hacéis lo que yo digo? El que percibe mis palabras, pero no las pone en práctica, yo le comparo a aquel que ha edificado su casa sobre la arena. Vinieron pues los vientos, las tempestades, las lluvias, azotaron contra esa casa y su ruina fue grande. Pero aquel que percibe mis palabras, las escucha, es decir, las obedece, yo le compararé a un hombre prudente y sabio que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron las lluvias, soplaron los vientos y vinieron las tempestades, su casa no cayó porque estaba edificada en la roca, en la peña. Esta es la primera parte de lo que significa escuchar. Esta es la razón por la que el Creador nos dice que debemos escuchar. Esto es lo que significa escuchar, es obedecer, llevar a la práctica, no darle falsas interpretaciones, no darle interpretaciones personales a mi propio gusto al texto de la Sagrada Escritura. Es entenderlo correctamente y hacer exactamente lo que dice en el texto que se debe hacer, sin tergiversar, sin darle interpretaciones inventadas por mi propio corazón. Simplemente dice: obedece, Israel, y haz todo lo que yo te he ordenado. Y la Escritura luego dice: no añadirás nada a lo que yo te he enseñado, ni quitarás de ello. Cuídate de hacer todas las cosas como yo te lo he enseñado, para que te vaya bien y prosperes. Lea escuchó al Creador. Ella obedeció en todo aquello que recibió instrucción del Altísimo. Hizo las cosas de la manera que el Altísimo le enseñó. Otro ejemplo de una persona que hizo las cosas como el Creador le ordenó, que escuchó al Creador, fue nuestro padre Abraham. Y por eso dice que el Creador lo honró como el padre de la emuná y lo llamó su amigo y lo bendijo, lo multiplicó. Otra persona que también escuchó la voz del Altísimo y honró al Altísimo con su obediencia fue el profeta Elías. Él escuchó al Creador y en todo lo que el Creador le ordenó, Elías lo hizo. Eliyahu lo hizo. Moshe escuchó al Creador y en todo lo que el Creador le ordenó que hiciera, Moshe le obedeció. El único momento en el que nosotros vemos que Moshe se aparta y no obedece al Altísimo es cuando la segunda vez golpea la peña de Oreb. Cuando el Creador le dijo: no la golpees, simplemente háblale y ella dará agua para el pueblo. La primera vez debía golpearla, la segunda vez simplemente debía hablarle. Y él se dejó llevar de su impulso natural y golpeó la segunda vez la roca. Y por eso él no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, en esta primera parte de este tema,
El propósito es que quede muy claro, que escuchar es lo mismo que obedecer y que debemos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Creador, sin agregar ni quitar y sin imponer mi propio criterio ni mis propias opiniones, ni a mí me parece, es que a mí me gusta así, es que yo siento que es mejor así. No, es necesario que nosotros hagamos las cosas al pie de la letra, como el Altísimo está diciendo, en todo lo que Él dice que nosotros debemos hacer, porque esa es la clave de una vida mejor, de la bendición, escuchar al Altísimo. Si este tema ha sido de bendición para ti, por favor suscríbete al canal, deja tus comentarios, activa las notificaciones, dale me gusta, invita a otras personas para ver este contenido. Gracias por tu apoyo y nos vemos muy pronto para la segunda parte de Shema Israel. Escucha Israel. Vamos entonces a compartir este contenido, por favor. Muchas bendiciones. Tengan un excelente día, una excelente noche o tarde, de acuerdo al horario en que ustedes vean este video y donde se encuentren. El Altísimo les bendiga. Gracias por su apoyo.